Estás escuchando el episodio número 27 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. En este podcast mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos platica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Si eres una persona que le encanta o que le gusta la ciencia, la historia, pero que no tiene mucho tiempo para leer o simplemente te da hueva, este es el podcast para ti. Hola, soy Fernando Navarro. Hoy vamos a tratar un tema por demás interesante, como casi todos los temas como todos los temas que se tratan, ¿no? Si no son interesantes, pues ni para qué los tratamos. Vamos a hablar sobre la carrera espacial. Así es. Yo soy Rubí Navarro y bueno, ya vieron ahorita que le hice una seña. Lo que pasa es que tuvimos en el episodio pasado un problema de audio en el que como habla un poquito fuerte, o no sé si yo soy la que habla bajito, o las dos cosas, que se empieza a escuchar eco, entonces a veces le tengo que pedir poquito que baje su voz. Y fue por eso, pero bueno, ya estamos aquí. ¡Oye, hombre! Ahí va otro eco, claro que sí. Sí, es que esto de haber cambiado de set de grabación nos ocasiona, bueno, todavía tenemos una curva de aprendizaje ahí para esto del audio, etcétera, porque es lo que causa más dificultades. Pero bueno, ya sin más preámbulo, como ya nos platicó acá mi papá, hoy es el episodio 27, segundo episodio de la segunda temporada, y vamos a platicarles sobre la carrera espacial, que viene siendo esto que se suscitó comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, o a finales. Bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya prácticamente Alemania se había dado por vencida, más todavía continuaba la guerra en el Pacífico. Que los japoneses se defendían hasta con mondadientes, con los palillos, o sea, con lo que fuera, que los tipos fueron muy buenos. Sí, entonces, bueno, pues esto se dio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues cada uno tenía Estados Unidos tiene la NASA y los soviéticos no sé si tenían algún programa oficial, o sea, que tuviera algún nombre en específico. Sí, en realidad tenían un que era el programa, precisamente programa soviético, programa soviético para proyectos en el cosmos, algo por el estilo. Okay. Pero buscamos bien el nombre, porque no estoy bien seguro. Pero era así, tenía que ver con el cosmos y era un programa oficial. O sea, sí. La NASA es una administración. Sí, porque de hecho, o sea, si se fijan o si han visto trajes de astronauta rusos, pues ellos tienen en su casco o en el traje tienen como la CCP, parece. Pero CCP. En realidad son SSR, pero en el alfabeto cirílico. Sí. Y, o sea, pero ese no es son las siglas de la Unión Soviética. De Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es, que de hecho, aquí lo anoté, se los voy a leer. Se pronuncia en ruso, Soyuz Sovietsky Socialistichny Republik. Así es como... Ciertosky, así como lo pronunció ahí. Sí, entonces esas son las siglas de lo que vemos ahí, pues la CCP, en realidad SSR. Y si te fijas, la primera palabra es Soyuz. De hecho, sí, el primer laboratorio, el proyecto Soyuz, que después se llamó Mir quiere decir paz. Okay. Pero el primero era el Soyuz. Era el laboratorio espacial, la nave espacial que orbitaba alrededor de la Tierra y que posteriormente se le incorporaron los mismos norteamericanos. Sí. Pero más adelantito hablamos. Soyuz significa unión. Y bueno, entonces pues vemos. Muy bien. Mira, el hecho de que hablemos de que la carrera espacial efectivamente era una carrera espacial porque involucraba a las dos potencias ideológicas de ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1950,
1948 hasta 1989, que cayó el muro de Berlín y que la Unión Soviética se desintegró oficialmente en el 92. En realidad, en el 89 ya no había nada que hacer, era como querer darle respiración a un difunto de 3 días, o sea, literal. Entonces ya no había nada que hacer, pero todo lleva un protocolo, ¿no? Bueno, se llamaba carrera espacial, pero en realidad no era ese su objetivo, ¿eh? El objetivo era el siguiente. Después de que, cuando ya los soldados alemanes o el ejército alemán estaba prácticamente derrotado, pero aún funcionaban sus instituciones bélicas, o sea, eso es algo que no deja de sorprenderme de los alemanes. O sea, el país estaba en el suelo, pero aún había en las instituciones, estaban las Volksgendarmerie, que eran como los policías militares, estaba el Schutzstaffel, las SS, estaba el Sturmabteilung, que eran las SA, o sea, todo seguía funcionando la estructura. Pero ¿qué estaban haciendo? Retirándose ordenadamente, o sea, vámonos retirando, pero de tal manera que no se queden con documentos, que no se involucren, o que se queden con instrumentos que los puedan luego utilizar en contra nuestra, o entre ellos mismos. O sea, es como decir, no les vamos a regalar tecnología que a nosotros nos ha costado, así de simple. Pero realmente, en el momento en que revirtió la Unión Soviética la batalla, y que prácticamente los alemanes ya se estaban defendiendo, iban retrocediendo y defendiéndose, era tal, la locomotora soviética era a tal velocidad y con tal número de soldados y tal cantidad de tanques de excelente facturación, que era imposible lograr todo. Al mismo tiempo, los norteamericanos empiezan a llegar por el sur de Alemania, que ellos pudieron haber llegado por el norte y llegar primero a Berlín, pero cuando fue la invasión de Normandía, tenían que tomar esa decisión: ¿nos vamos a París o nos vamos a Berlín? Y tuvieron que tomar la decisión de ir a Berlín, pero eso luego lo vamos a, a París, pero eso luego vamos a ver por qué razón. Eso ahorita no lo vamos a comentar. Entonces, el jefe en ese tiempo estaba lanzándose unos misiles hacia la Gran Bretaña, que les estaba causando terror. Dicen, ay, nos están haciendo llegar bombas hasta nuestra propia patria. O sea, de 385 kilómetros que había de donde las lanzaban, que era la base de Peenemünde, que lo bueno que no había algunos soldados ahí mexicanos y no se los hubieran elaborado, ¿verdad? Penetiundo o alguna cosa hubieran sacado por ahí. Entonces, en 6 minutos, los misiles B por venganza, la venganza 2, o sea, llegaban a Londres y pues era algo, no estaban tripulados. Y tenían una gran posibilidad, sino una gran capacidad destructiva. Ajá. Entonces, ¿qué hizo? A los aliados les dije, ¿sabes qué? Tenemos que tener esa tecnología. O sea, era algo así como, ¿sabes qué? Tenemos que tener esa tecnología de inmediato. Sí. Entonces, se nombra a un chavito, digo yo un chavito, pues un soldado de 22 años, mocosísimo, pero con una gran inteligencia y con un gran sentido del deber y del orden. O sea, era el tipo de los clásicos, de los tipos que les decían, hay que hacer esto, y sabe cómo lo hacía, pero lo lograba. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta quién es el cerebro tras de estos misiles. Se llama Wernher von Braun. Necesitamos que lo captures. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué? Es estupendo, cabrón. Recupéralo. Porque los soviéticos ya van a llegar a Berlín y van a llegar hasta Peenemünde, y es una zona que les va a tocar a ellos. O sea, en la conferencia de Yalta ya se habían repartido. Tú de aquí para acá, tú de aquí para allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era urgente que agarraran a von Braun. Y von Braun traía la urgencia de que cada día le llegaban 3 órdenes diferentes. ¿Sabes qué? Agarra todos tus conocimientos y llévatelos. Si no, te vamos a fusilar.
Y luego llegaba la Wehrmacht y le decía, ¿sabes qué? No sirve, porque tenemos que construir más misiles. Si no, te vamos a fusilar. Ya el güey ya no se las creía, ¿no? Como el chavito, te voy a dar unos ajazos y te voy a dar unas nalgadas. Pues ya no te la crees, pues no le haces nada. Pues, o sea, entonces este tipo que dijo, vamos juntando toda la información entre planos, entre artículos, entre... Y vámonos, y lo escondió. Lo escondió en una mina, mandó a su gente, escóndanse. Mientras se iban hacia el sur, y el argumento de von Braun era, ¿sabes qué? Vamos hacia el sur porque los soviéticos están por llegar a Peenemünde. Y ya no vamos a poder lanzar bombas. En cambio, si nos vamos al sur, ahí podemos seguir lanzando bombas, lanzando misiles B-2, pero no, en realidad el objetivo era llegar con los gringos. Decirles, cabrón, aquí estoy, porque ya sabía que con los soviéticos, pues, sálvenme, o sea, me doy, yo tengo muchos conocimientos, claro. Que es muy cierto, era muy cierto. Sí. Al ir pasando por, al llegar al territorio alemán, se encuentra una carcasa de un B-2, los soviéticos. Y dice, oye, ¿y qué es esto? Pues, ¿sabes qué? Pues es un dispositivo para hacer llegar bombas hasta 500 kilómetros. ¿Y qué tanta fuerza? No, dijo, para darte una idea, nuestro cañón más pesado puede levantar un costal de azúcar hasta 500 metros hacia arriba. O sea, era la fuerza que ellos podían lograr. Entonces dice, y este puede, ahí está genial, ¿saben qué? Esa carcasa, embálenla y mándenla a Moscú. Tenían la tecnología ya. Pero ¿quién lo iba a hacer? Y los gringos, antes de que llegaran los soviéticos, se van a la fábrica donde estaban haciendo los misiles B-2, que no era Peenemünde, era otra ciudad. Pero llegan, pero esa ciudad iba a quedar bajo el mando soviético. Y al llegar se encuentran con 6,000 muertos. Eran 6,000 cadáveres de esclavos de la fábrica de misiles. Ay, güey. Insepultos, porque... O sea, nomás ahí, o sea, pudriéndose al aire. Pero conforme llegaron, empezaron a encontrarse algunos cuerpos así, casi a ras de tierra, y se encontraron 25,000 muertos entre los 6 que habían cavado. 25,000 obreros esclavos muertos, porque era momento de retirarse, que eran los que construían los misiles B-2. Inicialmente se decía que von Braun no estaba enterado, pero posteriormente en investigaciones se supo que él inclusive seleccionaba el personal. Cosa terrible para un genio como lo era von Braun, porque realmente era un genio. Steinberg logra no capturar a von Braun, sino que se encuentra al ayudante de él que dice, acá está el doctor von Braun. El nombre le sonó de inmediato, lo recuperan y se lo llevan a Estados Unidos. Y que de todos modos von Braun pues ya tenía ganitos. Sí. De irse, o sea, ya era así como que los dos ya se andaban echando ojitos, como sí. ¿Qué traes? Una canción de Cherry dice, ese charro y esa china nomás están contemplando. Sí, así es, entonces pues fue mutuo, pues, de que, ok, le caes y le caes, bueno. Exactamente. Llegan la Unión Soviética, llegan los soviéticos y entonces se dan cuenta que tienen tecnología, pero la desconocen. Entonces, el jefe de la NKVD, que después se llamó la KGB, llega precisamente a Berlín y dice, oye, tenemos una tecnología que no sabemos desarrollar. ¿Quién la puede desarrollar? Interrogan a una persona, a un individuo que se llamaba Nikolai Ruskov. Nikolai Ruskov, él era, se puede decir, un tipo genial, era un ingeniero de artillería que sabía capacidades de explosivos, distancias, etc. Entonces le dicen a él, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Tú puedes lograrlo? Pero él sabía que no. Voy a retroceder un poco. La carrera especial
aparentemente se inició ahí, pero no. Lo que pasa es que los gringos ya sabían que tenían la bomba atómica. Y dijeron, imagínate, tenemos una bomba nuclear y tenemos un cohete que la puede hacer llegar a miles de kilómetros. Ni quien se nos oponga, ni quién. O sea, somos ya los dueños de todo. Somos los dueños del mundo, pelado. O sea, ¿quién nos va a hacer frente? Sí. Le vamos a hacer llegar la muerte a su propia patria del que se nos oponga acá. Entonces, para ellos era verdaderamente relevante el tener la tecnología esa de cohetes. Por eso capturan a Von Braun y se lo llevan a Disneylandia, literal. O sea, en realidad mandar cohetes a la luna era nada más como, o al espacio, nada más era para demostrar la capacidad de dónde mandar cohetes, no era tanto porque, ay, mira qué bonito el espacio. Exactamente, fue disfrazado con eso, ¿no? Que la carrera con el espacio, en realidad pasaron una serie de situaciones que cada uno se puso a temblar por ver la capacidad del otro para poderlo agredir, literalmente. A Ruskov le dicen, oye, ¿hay alguien que pueda lograr esto? Y pues tuvo que soltar la sopa. Dijo, no, sí hay alguien. ¿Quién? Se llama Sergei Korolev. ¿Quién es ese? Es un ingeniero que sabe sobre balística, sobre cohetes. ¿Y dónde está? Está en un gulag. Un gulag eran prisiones, eran campos literalmente de trabajos forzados, donde trabajaban 18 horas y te daban a comer una vez al día y cualquier cosa. O sea, caían como moscas. Esos gulags se crearon en la época de Stalin para los que se oponían al régimen o que se sospechaba que se oponían al régimen. Ah, no. Sí. O sea, no tenían que demostrar, sino que, oye, por ahí andan diciendo que vas a ver que Stalin le tronan la reversa, cabrón. Vámonos al gulag. Y en el gulag te digo, es más, de hecho, en los años 70, mediados de los 70, salió un libro que se llamaba El archipiélago de los gulags, que escribió un tipo que se llamaba Alexander Solzhenitsyn. Él inclusive ganó un premio Nobel. Y había otro que se llamaba Alexander Konstantinovich Bukovsky, que también escribió sobre esos famosos gulags, que eran libros horrorosos de la vida en los gulags. Era como ver sobre los campos de exterminio nazis, literalmente. Entonces, dice, no, usted en un gulag. Oye, usted en un gulag es un criminal. ¿Usted confiará en un criminal? Dice, bueno, es que yo lo acusé. Él está ahí porque yo lo acusé. Ya no lo preguntaron más, tráiganlo. Y lo mandan a traer y el tipo tenía 6 años ahí, o sea, había sobrevivido. Apenas te iba a decir, no manches, pensé que no aguantaban ni un año. No, es que caían como moscas. O sea, y imagínate, esos campos estaban en Siberia. En Siberia tienen un suelo que se llama permafrost. El permafrost es, haz de cuenta, como un pantano congelado de por vida. Entonces, ¿cuál era la chamba de Sergei Sergei Korolev? Su chamba era sepultar muertos, cabrón. Y era un trabajo pesadísimo porque tenía que excavar terreno congelado. Pero bueno, es otra cosa, no nos viene. Korolev. Resulta que dice, no, ¿sabes qué? Sergei Korolev es el que sabe. Lo mandan traer, pero ellos van a ver si estaba vivo, porque ya tenía 6 años. ¿Y qué pasaba en ese tiempo de las purgas de Stalin? Que no tenían que precisamente ser criminales, sino que Stalin era un tipo que él estaba convencido de que tenían enemigos dentro del régimen y que había que exterminarlos. Fueron millones de muertos. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tenías una agrupación, una asociación, aquí en esta asociación debe haber un par de traidores. Pues realmente se ponían de acuerdo y designaban a dos, que no les decían, oye, vamos diciendo que fulano es un traidor, que está en contra de Stalin. Pues ya daban estos dos de nuestra organización, pues los al gulag. Y a Korolev le tocó bolita negra, o sea, ahí por iniciativa de Nikolai, de Nikolai Ruskov, él dijo, ¿saben qué? Korolev pues anda hablando mal del régimen.
Él dice que el régimen no sirve para nada. Con eso. Está hablando mal del régimen que no sirve. Gulag. O sea, ya ni le tenían que comprar. No. Como los otros compañeros ratificaban, porque pues nadie se quería ir al Gulag. Oye, ¿es cierto? Sí. Dice cosas bien feas. Pues ahí, casi como en los juicios de Salem, que bastaba con que alguien te pusiera. Te señalaba. Como en muchos otros juicios en diferentes épocas de la humanidad, ¿no? Que con que un individuo lo señalara. Culpable, ¿no? ¿Para qué quieren juicio? Vamos ahorrando los tiempos. Ya le dicen a Korolov, ¿sabes qué? Este es nuestro objetivo. Estos dispositivos mecánicos los tenemos que hacer llegar lejos para poder hacerle la guerra a América. Acabo de ver que sí es Korolev, ¿no? Korolov, dije yo, ¿no? Sí. El hombre lobo, Korolev. Y ¿sabes qué? Hay un video que se dice Korolev. Sí, también. Está bien. Pero en los nombres soviéticos, a veces tengo unas pequeñas discrepancias. No discrepancias, sino que tal vez por el alfabeto cirílico. Por el alfabeto, porque por ejemplo la E, que para nosotros nada más es E, ahí ellos la pronuncian IE. Entonces, pues si ves el Korolev, ellos pueden decir Korolev o se pronuncia Korolev por la IE. Pero bueno. Vamos a decir Korolev. Ya en Estados Unidos, el equipo de Von Braun fueron para esto hubo también una operación. Esta operación se llamaba Paperclip. Esta operación Paperclip era cuando ya estaba Harry Truman y consistía en lo siguiente: capturen el mayor número de científicos de Alemania, de la Alemania nazi, porque debe haber gente muy inteligentísima. Y verdad que lo eran porque habían hecho la guerra de una forma verdaderamente, se oye mal, porque hoy hicieron la guerra como si hubieran hecho algo positivo, pero en realidad hicieron unas proezas increíbles. Sí, gracias. Pues súper inteligentes, pero usado para el mal. Para el mal, para la guerra y para una otra serie de cosas, ¿no? Terribles. Así es, pero este presidente, al principio el objetivo era agarrar puros científicos que se demostrara que si hicieron algo haya sido nada más porque los obligaron, no porque ellos, que ellos no estuvieran dando la que no estuvieran involucrados en los crímenes en los campos de concentración, por ejemplo. Exacto, pero ya después se fueron encontrando con que muchos no cubrían esa característica, ¿verdad? Entonces empezaron a decir como de, bueno, sí. Pues él también daba órdenes, él mandaba asesinar gente, pero es chingón, ¿verdad? Así, bueno, nos volteamos para otro lado, pues, y pues reclutaron a muchos criminales nazis en la NASA. En la NASA y en otros ámbitos, porque hubo, por ejemplo, el jefe de la CIA, en la época de la crisis de los misiles, tenía un subalterno que era nazi. Ay, güey. Sí. O sea, es como que no se podían resistir, ¿verdad? Es que son tan inteligentes que, pues, los agarramos. Que de hecho hubo una operación dentro de esa operación que se llamaba ¿cómo se llama la tapa de una revista en inglés? ¿Portada? Cover, como undercover, algo así, un nombrecito se llama undercover, que su objetivo era borrar los antecedentes. Dije, no, güey, ahora sí, pues bórrale, güey. Bórrale, vi que güey, era una botarga y el pollo Pepe, cabrón, o algo, ¿no? O sea, le borrarle antecedentes nazis. Pero Von Braun, realmente, su reputación lo antecedía. Muchísima gente, y como les comentaba, en esa esclavos muertos, obreros esclavos muertos, 25,000. Fíjense, 25,000. Es una cantidad brutal de muertos. Yo creo que no puedo dimensionar. No, ni yo. Ver 25,000 gentes ahí. No, imagínate o sea,
llevamos 100,000 muertos por el coronavirus. O sea, la cuarta parte, muertos como esclavos. No, qué horror. Es terrible, no, como dice Rubí, ni yo lo puedo mencionar, o sea, no lo puedo captar, mi mente es incapaz de dimensionarlo. Y sobre esta operación Paperclip hay como una serie que se llama Hunters, que está en Amazon Prime, que es o sea, no es precisamente sobre eso, más bien es como ya pasando unos años después de la Segunda Guerra Mundial, hay como un grupo de judíos que se dedica exclusivamente a cazar nazis que están viviendo en Estados Unidos. ¿No es una donde sale Andy García? No es Andy García, es el ¿Al Pacino? Al Pacino, ajá. Sale Al Pacino y otros ahí famosillos. De hecho sale, bueno, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero el de How I Met Your Mother, que Ted Mosby, sale también ahí. Y está muy interesante porque se ponen precisamente a cazar nazis que están ahí en Estados Unidos, y de hecho, si no me equivoco, también se encuentra con Werner von Braun. Sí, sí. Para que la chequen. Si tienen la oportunidad, veanla. Sí. Y también al respecto hay un libro que yo leí hace como unos casi 30 años, escrito por un individuo que le decían cazador de nazis, precisamente. Vale. El libro se llama Justicia, no venganza. Okay. El escritor se llama Simon Wiesenthal, ya murió. Simon Wiesenthal, igual que Tuvia Friedman, eran cazadores de nazis, o sea, ellos, su chamba fue durante los periodos que estuvieron presionándose, escuchar nombres, que Juan Pérez, que tal, era el jefe de esto, era el jefe de esto, y ellos todo lo guardaron, entonces fueron dando cacería. En algunas ocasiones de una manera, o sea, que quedaba sorprendido el público, porque ¿cómo esta señora es una persona tan amable? No, bueno, era jefa en el campo de Treblinka, de las moribundas. Ella se encargaba de tocarlas, o sea, cosas así terribles. Sí. Y no, mira, su verdadero nombre es y es bla, bla, bla. Pues o sea, así también en esta serie, de hecho creo, o sea, no es tanto spoiler porque está literal casi en el primer capítulo, pero de las primeras que asesinan era una señora que trabajaba en la NASA, y o sea, muchas que no aparecían, o sea, que eran personalidades acá, que hasta caridad hacían las hijas de la... O sea, así toda esa gente que después, órale, resulta que eran nazis y era fulanita. Y eran bien disfrazados, ¿no? Adolf Eichmann, que lo capturaron los israelíes, de los primeros trabajos que hizo el Mossad, la Agencia de Seguridad e Inteligencia Israelí, la agencia de inteligencia más efectiva del mundo. Aún arriba sobre la CIA. Es más, ellos vigilaban a la CIA. Hubo hasta un escándalo por eso. Pero bueno, en fin. Ya entrando ¿cómo se dice? La década de los 50, estaba Werner von Braun se sentía como desperdiciado porque él tenía más pues no es para dar, pero los griegos lo tenían como caballo frenadito, ¿no? O sea, espérate, aguanta, no, ya vamos a hacer. Ya Korolev ya estaba plenamente integrado. Entonces empezaron en un campo del Cáucaso a probar sus cohetes que se levantaban 10 metros y estallaban, o se levantaban 20 metros y caían. O sea, fracasos de tipo que luego le decían a Nikita Khrushchev, porque en ese tiempo ya había muerto, en el 54 ya había muerto Joseph Stalin. Bueno, pero antes Joseph Stalin, ya Korolev ya se había entrevistado con él. Y fíjate, Korolev llevaba la idea de llegar al espacio, porque él, al igual que Werner von Braun, tuvieron esa vida paralela de soñar con ir al espacio. Pero cuando va con Stalin, con el camarada Stalin le dice, a ver, ¿podemos hacer llegar una bomba nuclear a América? No, pues sí, con eso lo sabes. Pero también podemos llegar al espacio. Se acabó el tiempo, ya no le quieres tiempo al camarada Stalin. Vámonos. Y pues este tipo salió con esa, bueno, a lo mejor ratito cambian de opinión, entonces. Y logran hacer llegar
a casi 1500 kilómetros un cohete, un misil. Cuando ya les dan la noticia, sí, ¿saben qué? Aquí cayó. No, pues, o sea, fue el momento cumbre, ¿no? Fue el momento cumbre de Korolev. Y pues dijeron, y en ese momento los soviéticos dijeron, ¿sabes qué? Korolev no existe. Lo encubrieron, nunca hablaron de él porque temían que los gringos lo reclutaran o hasta lo secuestraran. ¿Sabes qué? Si no quieres, porque era un individuo que sí estaba convencido del comunismo. O sea, si él ¿cómo se dice? Su mentalidad sí era... Sí, o sea, no se hubiera ido por... Así, no, por él, pues. De por él, no. Él se iba bajo amenaza. Para esto también los soviéticos habían... Bueno, mientras los norteamericanos reclutaron científicos, los soviéticos atraparon científicos. ¿Cuál fue la diferencia? Pues que les prometieron muchas cosas los soviéticos a estos científicos y se los llevaron. Fue una operación ahí, no recuerdo, tenía su nombre, la operación como todo. Claro. Los pusieron pedísimos con vodka y pues se los llevaron, cabrón, a la Unión Soviética, sin familia. ¿Sabes que no puedes llevar tu familia? Entonces, ahí se despidieron. Y estaban trabajando en unas condiciones, en unos laboratorios, en unos talleres, verdaderamente unas condiciones deplorables. Llovía, pues tenía que poner baldecitos, mientras acá, hasta con aire acondicionado, acá a los que estaban en Estados Unidos, pero estaban bajo amenaza de muerte y su familia también. Entonces los tipos trabajaban porque trabajaban, pero no lograban el éxito hasta que Korolev se puso. Y haz cuenta que Korolev, aparte de tener todo en su mente, fue quien designó, ¿sabes qué? Tú sabes hacer esto, tú nomás dedícate a esto. Tú, ¿sabes qué? Tú, de combustibles, tú dedícate a hacer mezclas adecuadas que tengan esas características. O sea, supo organizar a estos científicos, aunque bajo condiciones deplorables, como repito. Ya cuando se logra ese misil, recorrer 1500 kilómetros, pues realmente la Unión Soviética dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos del otro lado. Mientras tanto, y eso fue porque Korolev dijo, ¿sabes qué? Necesitamos que el cohete sea en 2 fases. Que despegue, que suelta. Luego llega un momento en que ya terminó su combustible, se suelta, y entonces, con menos de la mitad del peso, continúe. Como fue cuando se hizo la nave, cuando el Júpiter 2, que fue el que llevó a los gringos a la Luna. Ahora, quiero hacer aquí una pequeña acotación rápida. ¿Se han escuchado que dicen los misiles balísticos y los misiles crucero? Porque la diferencia es esta. Un misil balístico despega en forma vertical y genera una curva tipo parábola y cae en forma parabólica también. ¡Pum! Y el misil crucero despega como los Tomahawk. Son misiles cruceros, despegan y tienen un sistema que los va guiando. Ahora para acá, ahora para acá, ahora para acá. Ahora, ahí está mi objetivo. ¡Pum! Eso es la diferencia entre los misiles crucero y los misiles balísticos. Y los ICBM son misiles balísticos intercontinentales, o sea, vuelan hasta otro continente. Muy bien. Mencionado eso, pues se concentraron los misiles balísticos o cohetes balísticos, o sea, que despeguen hacia arriba. Para eso, el camarada Korolev seguía teniendo de enemigo a su supuesto amigo Nikolai Ruzhovsky. Pues ese, güey. El soplón. Ruzhovsky. El soplón. Le seguía metiendo zancadilla. No está haciendo gastar dinero. Y efectivamente, como que tenían así cierto recelo de Korolev, hasta que un día estaba haciéndose una mezcla de combustible
y le dijeron a Korolev, oye, ¿cómo ves ese combustible? Y sabes que es altísimamente inflamable, es muy venenoso y va a provocar una bronca un día, una desgracia. Y sí, pues tenía que estar bien. Y aún así, con máscara antigas, todo, muchos de los mecánicos iban y le ponían porque el cuerpo se estaba intoxicando. Claro. Y sucede un estallido de proporciones apocalípticas por ese combustible. Nadie supo, sino hasta 40 años después, como todo, la Unión Soviética, todo. Siempre todo. Aquí no pasa nada. Si hubiera sido por los rusos, nosotros nos enterábamos de Chernóbil, porque querían tapar bien cabrón. Precisamente cuando Chernobyl, los que se dieron cuenta fueron los suecos. Porque ellos detectaron radioactividad. Exactamente, sus contadores Geiger empezaron a detectar en la atmósfera niveles de radioactividad, pero agresivnísimas. Y fue cuando los soviéticos dijeron, ay, ¿qué creen? Es que pues nos explotó. Sí, no, se nos había olvidado de eso. Sí, es que hubo una explosión atrás. No, y aún así a la gente que vivía en Pripyat, ahí en el pueblo obrero, así es. No, o sea, pasó la explosión y aún así no los evacuaron de inmediato. O sea, ¿hace cuántos días se quedaron ahí? Se pasaron de la... Pero bueno, ya haremos un episodio. Ya haremos un episodio precisamente sobre esto. Porque ahorita escucharon un nombre y ese es el verdadero nombre, pero luego lo vamos a ver. Vamos hacia entonces, vamos a celarnos porque... Perdón, entonces, octubre de 1954, para la Unión Soviética, octubre es un mes, es el mes de cuando se celebran la revolución bolchevique. Okay. Entonces, estaban probando cómo hacer llegar el satélite y era una prueba tras otra. Para eso ya estaba mermando su salud de Korolev. Cuando logran hacer llegar, o sea, después de varias pruebas, porque no crean que fue así a la primera, llega el satélite Sputnik y empieza a emitir una señal. Fue cuando supieron ellos que habían llegado. No, hombre, pues pero llegaron al espacio. A la atmósfera, a la parte alta de la atmósfera, que es la estratosfera. Es más arriba de la estratosfera, es que la estratosfera es cuando ya se está acabando. Es en el punto de la atmósfera donde la gravedad ya no te puede jalar, pero tampoco otro cuerpo cósmico te puede jalar. Entonces, transitas sin mayor problema, pues estás en órbita. Sí, lo meten en órbita. Se meten en órbita. No, para los gringos fue el soponcio, cabrón. ¿Cómo? Que le llamaron la crisis del Sputnik. La crisis del Sputnik, no manches, está muy bien. Fue algo que los soviéticos celebraron a bombo y platillo. Claro. Y pues le avientan el caballo a von Braun. ¡Ay, ya no puede hacer! Denme recursos y lo hago. Y a los 2 meses, efectivamente, mandan el Explorer. Pero ya iban en segundo lugar. Y obviamente, pues eso les ardía porque tenían que ganar. Y algo que tenía locos a los gringos y más a Werner von Braun era, ¿cómo tienen esa capacidad los soviéticos, cabrón? ¿Quién está detrás de todo esto? Sí, y aparte no fue lo único en lo que les ganaron también, porque pues, después también llega pues lo del primer ser vivo al espacio. Así es, que fue una perrita que se llamaba Laika, lo cual, dicho sea de paso, tristemente, la hicieron llegar a la atmósfera, pero murió de estrés y de calor. Sí, así es. Aún no tenían cómo hacerla regresar, pero 2 meses después ya la mandan 2 perritos, los cuales... Belka y Strelka se llamaban. Y ellos sí regresaron. ¡Uy, qué bonitos! Y Estados Unidos empezó a lanzar chimpancés. Pero lanzaron chimpancés que casi se les mueren, pero igual lograron traerlo de nuevo. Pero en segundo lugar. Y en eso se dan cuenta, porque se espiaban entre ellos. Claro. En 1957 hacen llegar el primer hombre, Yuri Gagarin. Fue en el 61. Perdón, sí, en el 61. En los 50 aún estaban enviando
enviando seres vivos, más no astronautas. Sí, en el 61 Yuri El Gagarin. 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, ¿saben cómo lo escogieron? Dijo von Braun, sí, que sea un astronauta, que sea un aviador, pero que sonría mucho, que esté altísimamente convencido del comunismo, Okay. y que tenga una figura que no muestre un superatleta, que se vea más o menos normal. Una persona Esas fueron las normal. condiciones. Sí. Entonces ya la última prueba fue lanzar un discurso dirigido a la humanidad. Ciudadanos del mundo, hemos venido en paz, bla, bla, bla. Y también el discurso de Gagarin les gustó. Dijeron, ¿sabes qué? Pues ya tenemos a nuestro seleccionado. Después de... La superestrella. Y efectivamente Yuri Gagarin pues, sonreía mucho. Era un tipo muy, ¿cómo se dice? Pues agradable. Agradable. Entonces en abril del 61, aunque fue una órbita muy corta, la que hizo fueron 30 minutos o algo por el estilo, algo muy, muy simple. Sí. Pero llega a la Unión Soviética y es recibido como héroe. Y lo recibe el camarada Nikita Khrushchev, declarándolo héroe nacional. Y ahí, entre bambalinas, estaba Korolev viendo cómo lo premiaban. Pero él sabía que no podían hablar de él ni por nada, cabrón. O sea, él no existía, cabrón. Él debía estar ahí entre los premiados, pero pues no podían hablar de él. En cambio acá, por ejemplo, Wernher von Braun, cuando vio que no les hacía mucho caso la NASA, porque ya existía la NASA la crearon en 1958. O sea, ya cuando había llegado el Sputnik, ya cuando habían enviado un perro. Entonces, en ese momento estaba Eisenhower, el presidente, Dwight Eisenhower, y crea en 1958 la NASA. En 1961, cuando ya llega Yuri Gagarin, y luego ya los gringos a los 2 meses ya envían a su propio astronauta. Cosmonauta. O cosmonauta, exactamente. Su cosmonauta que era Alan Shepard. Alan Shepard llega y dura más tiempo, pero llegó en segundo lugar. Entonces, ya estaba de presidente John F. Kennedy, y Kennedy dice, vamos a llegar a la Luna, vamos a proponernos llegar a la Luna antes de que termine esta década. Choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Sí, entonces, pero que incluso Kennedy también le ofreció a Nikita Khrushchev que se unieran, o sea, como hacer como, un programa internacional. Sí, o sea, para que ya dijeran como ya, vamos ¿para qué nos peleamos? O sea, pero Nikita Khrushchev pensó, no, lo que quieren es espiar, nos quieren robar. Nos quieren robar tecnología. Y que no nos conocemos, güeyes. Entonces, pues dijo, no. Y pues dijo, ¿qué me dio? No solo dijo no, sino que dijo, no es de nuestro interés enviar gente a la Luna. Pero pues, acá cruzando los dedos, no, aquí queremos ir a la Luna. No vamos a enviar gente a la Luna. Y para eso, estamos hablando de 1963. No, en 1964 llega el Lunik, la nave Lunik, a la Luna, cabrón. O sea, llega a la Luna y se estrella, pero llegó, cabrón. Llegamos antes que ustedes. Llegamos antes que ustedes. Y al mes mandan otro Lunik, el Lunik 2, y filma el lado oscuro de la Luna. No, cabrón, esos gringos estaban haciendo chile. No manches, no puede ser, cabrón. ¿Y Von Braun qué? Se la pasa chichoneando. Cuando el mismo Von Braun, ¿saben lo que hizo? Fue a estudios de Disney a mostrar la tecnología. Digo, no precisamente mostrar la tecnología, sino diciendo, un día llegaremos a la Luna, así, así. Lo hizo a través del canal, a través de la agencia de Disney, publicitaria de Disney, diciendo, a ver si así caliento a los de la NASA, ¿verdad? Para que me apoyen. Y sí, o sea, él salía en la televisión como un superestrella, ¿no? Sí. Mientras acá este pobre Korolev, pues ni existía, güey. Ni existía. Entonces, pero cuando ya los soviéticos
mandan a una mujer, Valentina Tereshkova, a la luna. ¿Y sabes cuáles eran las condiciones para que fuera? Que no fuera astronauta, ni soldado, ni nada. Que fuera una convencida del comunismo. Eso era una condición. Claro, porque eso te va a ayudar a soportar esas Y que fuera una mujer que aguantara todas las pruebas, nomás que aguantara todas las pruebas a las que le iban a someter. Pues Valentina Tereshkova. Y Nikita Khrushchev diciendo, no es astronauta, es un civil común y corriente, que es algo que siempre explotó correctamente en la Unión Soviética. Sí, porque en la Segunda Guerra Mundial, llegó un momento, por ejemplo, ya hablamos una vez sobre Stalingrado, llegó un momento en que el porcentaje de mujeres soldados en Stalingrado era el 35%. Wow. Llegó a ver el 50%. Y había una francotiradora, que creo que ya hablamos de ella, Pavlova, se chingó a 350 alemanes, nazis, o sea. Entonces los soviéticos siempre fueron incluyentes con las mujeres. Sí, entonces donde una ama de casa, pues más, lo mandan ahorita ya los gringos dijeron, no, ya mátame. Ya estuvo, mátame Diosito, mándame de este mundo. Entonces, pasaron dos cosas que favorecieron. Ya Korolev no podía convencer a Khrushchev de que le dieran más presupuesto. Porque lo siguiente era, ¿sabes qué? Vamos a la luna. Y pide un presupuesto y le otorgan la mitad. Y él decía, ¿qué envidia con von Braun? Mira, mientras estuvo con los nazis le dieron manga ancha lo que él quisiera. Su boca era medida. Dice, y ahora, acá en Estados Unidos también su boca es medida. Efectivamente, le reclaman a von Braun y von Braun dijo, déjenme hacer lo que necesito y denme el dinero que necesito. Yo hago que pongamos un nombre en la luna. Estamos tratados. Empiezan a probar, anuncia el famoso Saturno 5. Dije Júpiter, ¿verdad? Júpiter, sí, ¿no? ¿Qué tal? El Júpiter 5 era un cohete de 105. ¿Saturno 5? ¿Cuál dije? No, es el Saturno 5. Es el Saturno 5 el cohete que medía 105 metros de altura. Gigantesco. Mientras los cohetes soviéticos tenían, este era las toberas del Saturno 5, eran 5 toberas, mientras la del cohete soviético, la del AD-2, eran 24 toberas. Eran diferentes tecnologías, ahí se notaba que no estaban copiándolos. O sea, porque los niños decían, que en cuanto sacamos algo, estos güeyes, no, güey, están copiando. Era lo que más los desconcertaba, que decían, entonces, ¿de dónde sacan la tecnología estos güeyes, cabrón? Entonces empieza a desarrollar Wernher von Braun y Nikita Khrushchev empezó a recortar gastos para la... O sea, yo supongo que es una suposición, como dice la chimotrufia, estoy suponiendo puras suposiciones, de que Khrushchev sentía que ya habían demostrado que iban adelante la carrera espacial y dijo, pues sí. Y cosa que era cierto, pero decía, ¿para qué le gastamos tanta lana en querer llegar a la luna si estos güeyes los traemos acá detrás de nosotros? No lo van a hacer. No han logrado hacer todo lo demás antes, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Para esto ya empiezan los... Para esto ya los soviéticos ya lanzan un hombre a la luna, se apellidaba Leonev, y ya hace una caminata espacial. No, y yo está bien. Tenían arrancarse los pelos, nomás que estaban igual que yo, no tenían. Así, hijo de la chingada, pónganme una peluca para arrancarme los pelos, cabrón. Y hacen una caminata que estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Porque, como todo, o sea, me refiero en toda la tecnología, hasta que desarrolles algo y hay un problema. Y entonces dices, ¿sabes qué? No, hay que modificar esto. Resulta que que al salir al espacio no tenía presión el traje de Leonel. Dice, es inflar, no podía moverse, cabrón. Y le dice Korolev, ¿sabes qué? Ya métete a la nave. Dice, es que no puedo, cabrón, no puede moverse. Se cuenta que está como totalmente paralizada. Qué miedo. Y logra meterse, cabrón. No, se metió.
pero con mucho volumen de aire y con mucho volumen de excremento. Y pienso que se cagó, cabrón. Sí. No manches. No, terrible. Entonces entonces fue también cuando Khrushchev dijo, no, espérense, ya paren, ya estamos haciendo mucho a la aventura. Ajá. Se desarrolla el programa del Apolo 11, del programa Apolo gringo, pero para eso empiezan a probar motores. Y la clave en un motor con ese tamaño de tobera era una que se llama placa de inyección. Porque la placa de inyección es la que iba a hacer que se combinaran perfectamente los diferentes elementos del combustible y lanzarlos en la mismísima proporción para para lograr la expulsión a la velocidad que pudiera despegarse al tierra, lo que se llama velocidad de escape. Okay. Pero resultaba que lo estaban viendo, lo probaban y ¡pum! Estallaron unos estallidos espantosos, porque había una, ¿cómo se llama? Como una discontinuidad, no la llaman y horas. Y mientras tanto le estaban tirando cajeta por todos lados a Vernon Brown, gastándose el dinero de los... O sea, donde lo veían le tiraban cajeta de eso. Oye, cabrón, pinche dinero de nuestros impuestos te lo estás gastando. Luego, Estados Unidos en plena guerra de Vietnam. O sea, la gente estaba realmente caliente. No, pinche nazi. Hizo que mataran a tantísima gente y resulta que a güey le dan lo que quieren. O sea, sí tenían razón. Estaba bien caliente, pero claro. Ya en 1967 ya logra, poco antes de 1967, ya logran que funcione la tobera. Y Vernon Brown dijo, ¡ay, por fin, cabrón! Llega 1967, el Apolo 1 y empiezan a hacer pruebas. Y se mete a la nave, a la cápsula de llegada, para hacer las diferentes pruebas. Que se genera un incendio y ahí se quedan rostizados los tres. No sé, no me acuerdo qué película vi eso, por sí. No, ahí quedaron rostizados porque como la cápsula estaba tan llena de oxígeno y no podían abrirla, ahí prácticamente quedaron hechos polvo los primeros astronautas del Apolo. Sí, ¿no? El Apolo 1. ¿Esto qué hizo? Pues que ayudó a ver, ahora vamos a probar así, ahora vamos a probar así, ahora vamos a probar de esta otra manera, y que llega julio de 1969, y los gringos diciendo que iban a ir a la luna. Ya, cantadísimo, vamos a ir a la luna. Ya los soviéticos, ¡ay, sí! Y luego nos dicen si hace queso, Despega, para eso iban en uno de los Apolo, que no llegó a aterrizar en la luna, el Apolo 8, iba Jim Lovell. Jim Lovell fue, si se acuerdan, en la película Apolo 13, Jim Lovell lo caracterizó Tom Hanks. Ah, ok. De que hubo un accidente y por poco no llegan a la Tierra. Sí. De hecho, fue algo muy ingenioso que a lo mejor tenemos nueva ocasión de platicar de cómo lograron regresar, porque el pedo era regresar. O sea, fue la que no pudieron aterrizar. O alunizar y luego se tuvieron que regresar. Perdón, alunizar. Y se tuvieron que regresar porque había estallado había estallado una válvula. Que lo mismo le pasó a los soviéticos, pero ya en 1972, cuando ya tienen sus naves Soyuz, estalló, se despega la cápsula de salida y se atona una válvula. Entonces, se hace cuenta que se jalonea y truena y no podían tapar eso. Y ya llega esa nave, pero ya iban muertos los soviéticos, o sea, regresaron los cadáveres. El Apolo 11 despega, julio de 1969, había 1 millón de espectadores en Cabo Cañaveral. Y había 600 millones de personas viendo por televisión el despegue. Les estoy diciendo esto y se me está enchinando la piel. Recuerdo, en ese tiempo, yo tenía 6 años. Recuerdo todo, porque iban pasando cápsulas de cuando llegaron, y cuando iban Michael Collins, Edwin Aldrin y Neil Armstrong.
Neil Armstrong llega y dice su discurso que iba preparado. Aparentemente era como algo como que le salió del corazón, ¿verdad? Un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigantesco para la humanidad. Güey, qué buena, estuvo buena esa frase. ¿Cómo se te ocurrió? No sé, al pisar la luna. Estoy a punto de dar un paso y dije, mira, se me ocurrió esta frase. Sí, está chingón. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Y el otro fue Edwin Aldrin. Michael Collins era quien estaba orbitando la nave Eagle, la nave Águila, para cuando despejara el módulo, que se quedó el módulo, pero que tuvo punto de no llegar, porque aquí no alcanzamos a hablar de dos mujeres geniales. Sí, pero aún sí hay que dedicarle un episodio. Bueno, sí, tiene razón. Le vamos a dedicar un episodio Sí. completo a estas dos mujeres, porque sin ellas no llegan a la luna. Así de simple. No llegan. Una super genial, un super genio de las computadoras, la otra super genio para el cálculo. Así de fácil. Así es. Aterrizan y no, pues. Y me acuerdo que en ese tiempo salían cápsulas y salía el tema de así habla, ¿cómo se llama? Also Sprach Zarathustra, así hablaba Zarathustra. Un tema de Richard Strauss, escrito en 1894, que era basado en el libro de Friedrich Nietzsche. Y ese es el tema que inclusive en la película Odisea 2001 de ¿cómo se llama este director muy afamado? ¿Steven Spielberg? No. Que hizo también la de Naranja Mecánica. Sí, que tiene un nombre como extranjero, ¿no? Sí, hombre, no puedo acordarlo. A ver si ahorita me acuerdo. Bueno, salió ese tema. Entonces, yo escuchaba cuando se empezaba el tema de así hablaba Zarathustra. Hay una cápsula de cómo van estos astronautas. Si alguien escuchó eso en audífonos, espero no le haya Lastimado, ¿verdad? Espero que no le haya lastimado. Pero y ese tema, cuando yo lo escucho, aparte de que me encanta, me transporta a esa época. Hasta cuando ya en estos tiempos empiezan a salir con que no es cierto, no fueron a la luna, fue un montaje. Ay, qué pendejos, no manches. O sea, claro que fueron a la luna. Uno de los argumentos es, a ver, ¿por qué cuando pusieron la bandera de Estados Unidos esta se mueve si no hay aire en la luna? ¿Es en serio? Lo que pasa es que como no tiene atmósfera en la luna, pues no hay fricción. Entonces, cualquier cosita que le movieran a ellos, pues duraba media hora moviéndose la bandera, porque no hay atmósfera, no hay fricción, nada se lo impide. Pero, entre otras cosas, pero no voy a hablar sobre eso. El llegar a la luna fue la demostración de la capacidad humana para proponerse algo y lograrlo bajo los términos de la competencia, pero al mismo tiempo mostrando que en ese momento ganaron la carrera a la luna, que ahora se convirtió en un proceso para llegar a otros planetas, porque no estamos acabando el nuestro, así de fácil. Lo estamos convirtiendo en un planeta que ya no vamos a poder vivir. Así es. Entonces estamos buscando otras alternativas y ahora ese es el enfoque. Sí, incluso creo que otra cosa que nos dejó también esta carrera espacial, pues ya después fue por la fundación, o como se diga, de la Estación Espacial Internacional, que sé que mucha gente no le ve el objeto de que exista tal cosa, y porque sí se gasta mucho dinero en ese tipo de investigaciones y pues mantener esa estación, pero que pues nos salva de que de repente vaya a caer un meteorito y no nos vayamos a dar cuenta, güeyes. O sea, la neta. Un meteorito o un asteroide o un pedazo de Que asteroide. salgan las películas no significa
que sea ficción, nos puede suceder. Sí. Y ya, o Ya sea, ya ha sucedido. ya ha sucedido. Entonces, pues prácticamente ese es el objetivo. O sea, tiene muchos objetivos, ¿verdad? Pero ¿tú crees sería irresponsable para la humanidad que teniendo nosotros esa capacidad no estemos atentos a eso? Yo sé que la mayor parte del tiempo no está pasando nada, pero cuando sí vaya a pasar, o sea, ¿Qué es vamos a hacer? necesario. A ver, gringos, no que son tan buenos, Es como ayúdenos. tener la policía, es como tener, Claro. por favor, o sea, Claro. bueno, ya Mira. no me enojé, no te creas. No. Voy a darles una pequeña proporción en gastos. La Unión Soviética y los Estados Unidos gastaron en una década $100,000 millones en estos programas. Dices, ¿qué? ¿$100,000 millones? De 1970 a 1960. Al revés, pero bueno. Bueno, al revés, pues, lo que me refiero es que en esa década, pues, del 60 al 70, a la fecha, todos los adelantos científicos y tecnológicos que se lograron en la carrera hacia el espacio han redituado en 26 veces esa cantidad, más para que se den una idea. Entonces, pues ahí nomás se los dejamos sobre Ahí vamos a dejar su tarea. A ver, quiero ver que alguien tenga esa moto, tenga esa lana. Ay, Ya sí. sé. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias Esperemos a que todos sigan. por escucharnos y bueno, pues ya tuvimos que llegar al final de nuestro episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo y mínimo que lo hayan pasado bien, ¿no? Sí, cuando menos, ¿no? Espero que no se haya quedado nadie dormido, porque sí. No, sí nos vamos a sentir mal. Me voy a agüitar. Bueno, pues entonces les pedimos que compartan por favor estos videos, que se suscriban a nuestro canal y pues si le pueden dar like y también dar clic en la campanita para que les notifique cuando lleguen nuestros videos, pues eso nos ayuda a nosotros bastante para continuar con este proyecto que si les aporta algo bueno, nos pueden ayudar muchísimo con esos clics. Y bueno. Perdón, un último dato así rapidísimo. ¿Cuándo se dio cuenta, Wernher von Braun se dio cuenta de la existencia de Korolev cuando murió en 1966? Okay. Casi 67. Fue cuando se dio cuenta. Dijo, ay, cabrón, si yo sabía que tenían un secreto, no podía ser que así nada más. Hasta entonces se dio cuenta de la existencia del camarada Korolev. Ah, pues aquí está, para que vean que a veces sí se tienen que quedar hasta el final, porque ¿qué tal le soltamos ahí un dato? ¿Qué tal que le sacamos examen? Bueno, gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.